Oigan, hoy en México se conmemora el Día Nacional del Periodista y para platicar de este tema nos acompaña en el estudio nuestro compañero, colega, escritor, académico, Ricardo Rafael. Ricardo, buenos días, muchas gracias por estar aquí, ¿cómo estás? Daniel, qué gusto, siento que estoy como invadiendo aguas que no me tocan. Estás aquí en casa y estás como invitado de honor, invitado especial. Le añadiría a toda tu descripción, pues crítico de la humanidad y de vida también, porque lo haces con tu palabra, con tu pluma, con todo. ¿Hay otra forma de ser? Como a ver. Mosca que enchinche el oído, dice que eso es el periodismo nada más. Tiene que incomodar, ¿no? El periodismo. Pues si no, no es periodismo. Digo, la idea nuestra es devolver un poco de conciencia a la sociedad. Suena muy petulante, pero pues es la tarea. Claro, y en medio de esa tarea sabemos cuáles han sido las principales dificultades, sobre todo en nuestro país, enfrentar el tema de la violencia. Pero creo que también el caso particular de nuestro país, además de la violencia, hay que sumar un poco estas complicaciones que surgen pues en este diálogo con el poder, ¿no? Porque de repente el poder, quien debería estar rindiendo cuentas y demás, es quien más complicaciones y limitaciones le pone al periodismo, y en tu caso lo viviste, fue un tema pues duro, un tema tenso con lo del espionaje. Entonces, ¿cómo fue vivir toda esa etapa en el momento en el que supiste que te estaban espiando? Sí, me desafías un poco porque te digo cuáles son los principales retos del periodismo. El día que conmemoras el periodismo, me encantaría invitar a muchas jóvenes y jóvenes a que se dediquen a esta actividad. Claro. García Márquez decía que es el oficio más bello del mundo y lo creo, sinceramente. No hay otro que se disfrute más. Ahora, tienes razón, hay épocas en que no es que sea menos bello, es un poco más difícil sacarle belleza. Y es que, en efecto, cuando estás desafiando la conciencia de la sociedad, de una persona, de un político, de un poderoso, si generas grima, generas molestia, y a veces hay quien se pasa, digamos, tratando de limitar este oficio. Y si en México nos encontramos en una circunstancia, digamos, de doble complicación, ¿no? De un lado, el poder criminal, que está muy preocupado porque haya cosas que no se sepan, que haya cosas que no se investiguen, y en efecto cada vez más duro con quien hace el oficio en territorio. Y del otro lado, pues sí, el poder político que siempre ve la manera de que las cosas pues le dejen lo mejor parado posible. Y ahora con el desarrollo tecnológico, el espionaje se ha vuelto una limitante importante. Porque en efecto, cuando se meten a tu vida íntima, que es un poco lo que me preguntabas, en mi caso fue pues una infección seriada en mi teléfono con el sistema Pegasus, que es el peor que hay en el mundo, desarrollado por los israelíes, justamente para espiar a los palestinos en su momento, ahora se espía a periodistas. Lo que hace es desnudar tu vida de una manera en donde pues no queda prácticamente nada que no se conozca, y no hablo de las intimidades más oscuras, tus cuentas bancarias, ¿no? Tus claves, el tipo de consumo que realizas, que sí fue bastante delicado. Ahora, después de eso te preguntas, ¿quieres seguir haciendo periodismo? Sí. Asumiendo que la intimidad la pierdes, pues también, Daniel, no queda otra. Claro. Oye, Ricardo, entre toda tu carrera y entre las cosas buenas que rescatas, lo que disfrutas de ser periodista también, ¿qué harías y qué dejarías de hacer de acuerdo a lo que te ha llevado a tus altos y bajos en toda esta carrera? O sea, ¿qué dirías de plano? No, me iría por otro camino, ganaría unas cosas, perdería otra. ¿Qué negociarías que no? Pues mira, tengo un problema con el que nací. Soy obsesivo, compulsivo. Me meto en un tema y no lo suelto. Y a veces cuando eso ocurre, pierdes la mirada de contexto. Y no hablo del tema que estoy investigando, ¿no? El conjunto de asuntos que en tu vida también te dan placer. Sobre la familia, leer otras cosas, hacer otras cosas. Creo que lo primero que tiene que aprender un periodismo es que uno no es su propia causa, que por lo tanto no tienes por qué dejarlo absolutamente todo en esa causa. Porque el día en que te vuelves tu propia causa, cometes un grave error. Y es que te colocas como si fueses el fotógrafo que se pone entre la cámara y el objeto retratado. Entonces empiezas a ser tú la noticia y ahí la perdiste. Entonces, la única manera de evitar ser tu causa y de concentrarte en un balance adecuado de cosas, sí es tener la habilidad para disfrutar esos otros regalos que te entrega la vida mientras estás haciendo periodismo. Cualquier otra cosa suena mártir, suena a darte demasiada importancia y da como producto, cosa que vemos con frecuencia, unos egos enormes que luego no entran ni por la puerta más grande de algunos de los lugares donde hemos trabajado.
Oye, y vamos a entrar o bueno, más bien ya entramos en un año electoral. Hablabas de estas dificultades de los dos poderes, el poder criminal, el poder político, pero creo que también con el desarrollo de las redes sociales, el incremento de la polarización, nos encontramos con un tercer poder frente, que es la sociedad, la pérdida de credibilidad que ha tenido el periodismo con el paso de los años. ¿Cómo atajar eso? Mira, yo ahí sí diría que venimos de la Edad Media de los medios de comunicación y estamos entrando al Renacimiento. ¿Cuál es la diferencia entre unos cuadros y otros? Los cuadros de la Edad Media eran planos, en el Renacimiento alcanzaron profundidad. Las redes sociales nos están aportando profundidad. Nos están aportando mucho más información de la que teníamos antes, mucho mayor número de fuentes, mucho mayor número de desafíos y la verdad, una necesidad de trabajar bastante más de lo que trabajábamos porque ahora hay que corroborarlo todo antes de volverlo público, no vale hacer que te quite credibilidad. Creo que lo que nos está pasando es un gran desafío. Y no creo que Miguel Ángel, y no es que nos tengamos que comparar con los grandes pintores del Renacimiento, se haya quejado de los cambios de la tecnología, porque eso fue, y los cambios de la técnica para hacer mejor pintura. Creo que es una época preciosa en ese sentido para hacer periodismo. Ahora, ¿que hay que hacer más periodismo? Sí, Daniel. Y que hay quien no quiere hacerlo y está muy enojado porque abraza los métodos tradicionales, pues que disfrute quedarse en la Edad Media, ¿no? Ricardo, ¿crees que ahora decidir estudiar para esas nuevas generaciones que dice, a ver, los veo, leo, mucha gente que me gusta, me inspira a contribuir algo a la sociedad, retar a estos poderes de los que estamos hablando? Uno, ya decías que sí, todavía vale la pena hacerlo, pero dos, ¿hacia dónde nos debemos enfocar, no? O sea, hacia el lado más humano, que creo que es el que más estamos perdiendo, o hacia el lado o como más para retratar lo que sucede. Porque es más fácil decir, esto sucede, pero no por qué sucede, no llegar a sus entrañas. Y eso a lo mejor ahí es donde está, que puede arriesgarse la vida del periodista, la seguridad del periodista, la intimidad del periodista. Se dice ahora con frecuencia que todos hacemos periodismo, y es cierto. Es decir, hoy estamos mucho más atentos a lo que ocurre, a la información. Mientras más jóvenes, más rápido desarrollamos método para contrastar, para corroborar, para contextualizar. Ya cuando alguien dice, es que lo leí en Facebook, o lo leí en X, o lo vi en TikTok, el más joven te dice, no, pero ¿cuál es la fuente? Saben que eso no es fuente. Y en ese sentido me parece que sí hay un sembradío grande de nuevas vocaciones. Ahora, el periodismo no es tener ganas por la información, es tener método. Y la pregunta que yo le haría a alguien que tiene ganas de hacer periodismo es, ¿estás dispuesta a aprender el método del periodismo? El rigor que implica, porque si es así le vas a hacer un gran regalo a la sociedad. Ahora, cada voz tiene su propio método y sus propias aspiraciones. Lo siguiente que les diría es, escucha tu voz, porque no te pongas a imitar a nadie que te va a salir una mala réplica. Oye, Ricardo, tengo una curiosidad que no sé qué personaje de la política, sobre todo, te ha puesto el mayor reto para ti, para decir, sí, o sea, estoy haciendo lo que me gusta, implique lo que implique. ¿El primero o el último? El que tú digas que marcó... A mí Esther Gordillo me volvió periodista. ¿Por qué? Que me tocó pasar del análisis, que era lo que hacía yo entonces, que es un género del periodismo, pero distinto, más vinculado a la academia, hacia un primer reportaje biográfico de un personaje tan complicado. Y después de 350 páginas, créeme que no encontré a Esther Gordillo al final del túnel, encontré el monstruo en el que yo me había convertido mientras la estaba investigando. Qué bueno que te lo hayas encontrado. Se lo agradezco todavía. Y que haya hecho que mi primer libro se vendiera mucho, porque lo hizo pedazos en público. Y eso me permitió comprar mi primer departamento. Oye, y finalmente, pues nos enfrentamos al poder político, al poder criminal, al poder de las nuevas tecnologías. ¿Por qué entonces seguir estudiando periodismo? ¿Cuál es la finalidad de que los jóvenes se metan en este mundo? Yo creo que si alguien se lo pregunta, mejor que se dedique a otro oficio. Hay algo como el músico, ¿no? Como quien es pintora, como quien tiene un talento que sabe que eso es lo suyo. Entonces ya una vez que uno sabe eso, lo que hay que dedicarle es método, ¿no? Y hay que hacerlo cada vez mejor. Y yo digo, mientras más te critiquen las soluciones, más periodismo.